Juan Calderón Salazar, maestro de dibujo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas desde hace 27 años. Considero que es una de las actividades humanas pues trascendentales, es fundamental aún con las nuevas tecnologías. Considero que la pintura en la actualidad se tiene que seguir enseñando, puesto que es una de las formas tal vez más accesibles, tal vez más inmediatas, con las cuales el ser humano puede pues expresarse, puede buscar dejar de salir pues ciertas sensaciones, cierta parte de sus vivencias, ponerse en contacto con el mundo exterior también, y a través de ella hacer esa transformación de interpretación de las formas, de búsqueda tal vez en un momento de la imitación, inclusive de los colores que se encuentran en la naturaleza, pero todo esto con el fin de buscar igual encontrar un lenguaje personal, un lenguaje que le permita al ser humano expresarse, pero a partir de ese tipo de interpretaciones, de percepciones. Es básico que los antecedentes, que los pigmentos, la historia de la pintura, la historia de las técnicas se conozcan, ya que considero que a partir del conocimiento de esos materiales, por muy antiguos que sean, siguen teniendo aceptación y siguen teniendo una utilización en la actualidad que permite conocer y enfrentar las nuevas tecnologías con alternativa de conocimientos. También el dibujo, en ese sentido, pues es una estructura básica. También es una de las asignaturas que en la escuela se deben seguir. En todas las escuelas de arte considero que deben seguirse pues enseñando, en el sentido de que es la estructura, es la columna vertebral de cualquiera de las artes, tanto con las nuevas tecnologías que tanto se han ponderado, pero que si se tienen las bases de los procesos de percepción, de análisis del espacio, de análisis de las formas, de composición, si se tiene todo eso, es posible sacarle más riqueza a todas las nuevas tecnologías, porque se estará usando como unas herramientas pues muy actuales, muy modernas, pero con un conocimiento básico de los elementos compositivos que tienen su sustento pues en una profundidad perceptual en este caso puede ser hasta inclusive considerarlo de esa manera, como la forma como el espíritu humano percibe pues todo lo material. En cuanto a la pintura mexicana, pues en el concepto como se ha manejado, básicamente se toma en consideración la parte temática, la parte formativa, educativa, que en su momento fue utilizada como una manera de dar a conocer las búsquedas sociales, las conquistas sociales que bueno, tan larga etapa se transcurrió y que se han estado buscando. Todavía creo yo que esas búsquedas sociales siguen, puesto que los movimientos, que por cierto estamos ahora en las celebraciones del Bicentenario y del Centenario, pues son 100 años y 200 años de búsquedas de ese anhelo social de una vida mejor, etcétera, pero que se seguirá buscando. Entonces la pintura mexicana en su momento, así considerada, pues se trataba de resaltar las búsquedas, los objetivos que se pretendían pues con la revolución, y entonces dar a conocer a la gente, al pueblo en lo general, todo lo que eso se había estado viviendo y todo lo que se estaba aspirando. Entonces como una temática pues dejó de funcionar a partir de las rupturas, y bueno, ha habido una lucha en su momento también de romper con esto, porque se suponía que el concepto de pintura mexicana como se venía trabajando era un freno para los artistas jóvenes, para las vanguardias, porque suponían que para poder continuar tenían que seguir haciendo las mismas cosas que hicieron Siqueiros o Rivera, y entonces pues no, se trataba de romper, pero sin perder ese sentido de mexicano.
La pintura se puede crear de dos formas, ¿no? A partir de la percepción del natural o de la propia imaginación. Sin embargo, bueno, yo continúo a veces alternando las dos, a veces me voy al campo, a la naturaleza, hago paisaje. Entonces, esa es una forma de cómo yo inicio una pintura y la forma como la voy a transformar. En este caso, voy al lugar, lo analizo desde el punto de vista del color, el ambiente que predomine, de esa manera selecciono pues mis colores, la paleta que voy a utilizar. Y el sentido a veces también tiene que ver con el sentido que yo le quiero aportar al cuadro. Yo considero que los cuadros, aunque sean de paisaje, toda la pintura en general, pues lleva una carga importante de abstracción. Nosotros podemos eliminar algún elemento que no nos convence o podemos agregar inclusive algún otro. El color lo podemos también pintar tal cual y tratar de imitar lo que estamos viendo o alterarlo de alguna manera a conveniencia de lo que queremos pues, que nuestro cuadro diga de alguna manera. Sí, estas son 4 obras con la técnica de la encáustica. Es una técnica pues a base de resinas y de cera de abeja con pigmento. Se llama así básicamente porque al final del proceso se tiene que calentar para darle la consistencia y dejarlos así. En este caso, este es un poco más realista, lo trabajé de hecho mucho más tiempo en el campo, lo terminé en el estudio porque era un cuadro que consideraba, pues que me llamó la atención la atmósfera que se estaba generando. Es un cuadro de Guerrero, es el río Balsas, en una zona de la Tierra Caliente. A veces se refuerza con las imágenes de la naturaleza, pero el color en sí mismo, dependiendo de cómo lo organizamos, dependiendo de cómo lo aplicamos, pues puede generar en el espectador ciertas sensaciones o emociones, de tal manera que le da un sentido adicional. Ya no estamos viendo la imagen de un árbol o la imagen de un río o de una roca, sino que estamos viendo una organización cromática de tal suerte que en conjunto nos puede remitir a algo y nos puede generar sensaciones o emociones diversas. Entonces me pongo a dibujar, hago algunos apuntes, a veces ese mismo apunte posteriormente lo sigo trabajando, como en este caso. No es un trabajo que lo haya realizado en una sola sesión, sino que hice el apunte en una clase, con el proceso de los días y de los mismos. A veces estamos con la intención de hacer más interesantes pues, los ejercicios, darle variedad inclusive, pues a veces usamos algunos materiales diversos. Esto con la intención de que los estudiantes pues vayan viendo diferentes maneras de cómo continuar un dibujo que nace como un apunte muy, muy sencillo.